Bueno, entonces, sin más preámbulos, lo que vamos a iniciar es con el video que hay sobre Beatriz Braniff, realizado por el INA hace algunos años, y con eso vamos a dar inicio a este memorial. Después iremos pasando quienes estamos en el orden de intervenciones, y para darle también la palabra al final a Debo, a mi Charlie, y pues también a Aurelio si quiere, los que quieran participar. Buenas tardes y muchas gracias. He pasado por muchas cosas de mi vida muy buenas, muy satisfactorias. Ser mamá, ser amante, ser esposa, tener amantes. Y luego, con permiso y adiós, ya estoy vieja y sigo muy a gusto, pues, como tú me ves. Trabajo muy, me gusta, pues, mi chamba. La irreverencia y la rebeldía. La pasión y la aventura, el amor por la vida y el compromiso con la ciencia. Una mujer dispuesta a romper con todo esquema o patrón establecido. Así definen sus colegas a la arqueóloga Beatriz Braniff, investigadora emérita del INA. Que me encanta discutir, que me encanta defender, que me encanta hablar, ¿no? Que me encanta batallar, pues. Un día desmontó su casa de ciudad, metió toda una vida en la camioneta y se echó a andar rumbo al desierto. Es que a mí no me interesa la gran arqueología de Teotihuacán y de la zona maya. Óyeme, si ahí están las piramidotas, los señores llenos de plumas. No, yo quería otra cosa, pues, ¿no? Para hacer arqueología, Beatriz Braniff echó camino al norte, lejos de las pirámides y los palacios de Mesoamérica, un lugar al que los mexicas llamaban la tierra de los chichimecas, un lugar, decían, de miseria, de sufrimiento, de fatiga, pobreza y tormento. Es un enorme territorio que quedaba en el siglo XVI y antes, arriba de lo que nosotros conocemos como Mesoamérica. Esa Mesoamérica definida por Kirchhoff, cuya frontera, digamos en términos generales, estaba sobre el río Lerma. Así que toda esa zona era la Chichimecatlali, tierra de los chichimecas. Durante décadas, los arqueólogos ignoraron la gran Chichimeca del norte de México, tierra de cazadores y recolectores nómadas, a quienes se consideraba bárbaros, salvajes, incivilizados y silvestres. Beatriz Braniff buscó romper con el prejuicio que pesaba sobre estos grupos humanos que ocuparon el norte antes de la llegada de los españoles. Utilizó una arqueología basada en la precisión y el detalle. Con ese cuidado extremo, Braniff pudo recuperar restos materiales y contextos arqueológicos difíciles de detectar en campo. Hay talleres en donde se ve que hicieron sus puntas, sus proyectiles. Si te barrete bien, tú puedes reconocer a una intrusión apache, porque los apaches tenían, ¿te acuerdas? Esos tipis, y entonces encuentras los agujeritos en el piso, que dejaron. Pero óyeme, para eso necesitas ser un súper arqueólogo, que como trabajan en Teotihuacán, como con 50 peones, eso jamás lo puedes lograr. De una herramienta, de una vereda, de una casa, de los sitios y artefactos arqueológicos más modestos, Beatriz Braniff comenzó paso a paso a reconstruir una historia que nadie había podido contar. Fueron muchos años de andar caminando en el cerro, en un lugar muy diferente al que yo conocía,
en vista de que yo estaba educada en la Escuela Nacional de Antropología, donde generalmente ni se ve el norte de México, no se sabe, ¿no? Tiene que ver con la concepción de lo que es importante en arqueología. ¿Qué cosa es Teotihuacán, Tula, la zona maya? Son puros centros de élites. ¿A dónde están los trabajos para saber cómo sobreviven esas élites? ¿Quiénes son sus trabajadores? Por ejemplo, yo no sé, el señor Pacal, ¿a dónde se dormía? Ni, por ejemplo, nomás yo hago esa pregunta, ¿dónde iba al baño el señor Pacal? O sea, todo son las plumas y las elegancias, pero nada de lo doméstico, pues, ¿no? Ni nada de sus miles de gentes que deben de haber mantenido esa autoridad. Así que yo prefiero saber en el norte quiénes son esos salvajes que nada más viven de lo que produce la tierra, ¿no? ¿Quiénes son esos otros que con esas dificultades enormes de vivir en un lugar tan árido, cómo le hacían para producir sus milpas, para sobrevivir, ¿no? En la arqueología del norte nada estaba hecho y todo estaba por hacerse. 13 años de recorrido por la sierra y por la costa de Sonora fueron apenas el inicio de toda una vida en búsqueda de las culturas del desierto. Sin más compañía que su mochila y herramientas de trabajo, Beatriz Braniff localizaba los sitios, recuperaba muestras de cerámica y lítica, realizaba dibujos, tomaba fotografías y excavaba. Su trabajo ha puesto en duda la visión lineal de la evolución que ve a los nómadas como simples cazadores bárbaros y salvajes, mientras que los pueblos agricultores son sobrevalorados bajo el criterio de la civilización. Yo digo que cada uno de esos estadios culturales tiene sus pros y sus contras. Como te digo, el nómada es absolutamente independiente. Nomás tiene que cuidar su naturaleza. Esos son las gentes que más cuidan de que no vayan a matar las hembras, de que no vayan a destruir las matas, pero tienen el problema de que como andan como nómadas, tienen la dificultad pues para aprender a escribir, para hacer joyas maravillosas, ¿no? Pero su arte también es extraordinario. La música serie es una maravilla. Bueno, te pasas al segundo, cuando ya conoces el cultivo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que ahora tú dependes de la milpa y la milpa depende de ti. Y ya tienes ahí a unos jefecitos que empiezan a gobernar, ¿no? a decir lo que este grupo sedentario tiene que hacer. Finalmente llegas a la civilización, ahí es la depredación absoluta. No hay más que ver lo que hemos hecho nosotros y todo el mundo disque civilizado del medio ambiente. Hemos tumbado todo, hemos destruido todo. Y por ahí de 1900 comienzan a entrar a la zona mesoamericana los verdaderos chichimecas, es decir, los cazadores recolectores. Inclusive un poco antes tenemos las anécdotas de Mixcoatl y sus 400 flecheros. La flecha es una arma norteña que los señores mesoamericanos no conocen hasta ese tiempo. El trabajo de Beatriz Braniff en Paquimé, uno de los pocos sitios monumentales del norte de México, permite entender que entre Mesoamérica y el norte existió una estrecha relación de intercambio comercial y político. Sí puede ser concebida Paquimé como una agencia. ¿Por qué? Porque está recibiendo cosas de Mesoamérica
entre otras las plumas de guacamaya y las guacamayas mismas. ¿Y qué cosa está exportando Paquimé? Por lo menos está exportando la turquesa. Paquimé y otros sitios que yo he localizado en el occidente de México, pues eran las rutas por donde pasaban estas preciosas cosas, de abajo para arriba y de arriba para abajo. El trabajo de Beatriz Braniff ha transformado la visión que se tenía de las culturas del desierto. Permite entender que no solo los chichimecas ocuparon el norte, sino que existió una gran diversidad entre los pueblos que ocuparon este territorio. Es que es una maravilla la arqueología, porque tanto tienes que caminar, que oler, que entender, que tener alguna imaginación para convertirte en indio y para entender pues a dónde sería el lugar más adecuado si yo fuera india, dónde viviría, por ejemplo, donde ahí se pone a prueba también tu inteligencia, tu manera de inferir, ¿no? Que esa, te voy a decir, es lo más difícil, y porque nosotros estamos imbuidos en una cultura occidental, así que el punto de vista indígena está lejísimos. Desde Arizona hasta Hidalgo, el estudio de la Gran Chichimeca tiene hoy un lugar en la arqueología gracias al trabajo pionero de Beatriz Braniff. Volverte india o indio, pues. Yo eso hacía en Sonora. Yo no sabía nada de Sonora. Y salida de la escuela de antropología, donde solamente había puro Mesoamérica, ¿qué hago? ¿No? ¿Por dónde comienzo? Ahora, es evidente que mucha gente no tiene esa lógica. Y no tiene esa lógica porque sigue pensando en que la arqueología es matemática. Hay mucha gente que si le aplicas, que si la fórmula, quién sabe qué, dividido por raíz cuadrada de no sé dónde, ya sabes, puro cuento. Hoy son muchos los arqueólogos que siguen los pasos de la señora del desierto, dueña del norte, nómada e indomable, Beatriz Braniff. Buenos días. Muchísimas gracias a los organizadores por tener el honor de estar aquí para hablar de Tita, mi maestra. Hablar de Tita merece un punto y aparte. Hablar de Tita como maestra remite necesariamente a recuperar esa época de oro de la antropología, cuando se le concebía como un todo integral, nuclear, fundamental como ciencia madre, de donde se derivaban sus ramas, las especialidades, como diferentes expresiones de hacer antropología. Por lo tanto, en la ENA, para entonces, ya mudada de Moneda al Museo de Antropología, se impartía como tronco común. Así Tita formó parte de aquel cuerpo de grandes y sabios y queridos maestros, junto con Jaime Lidbach, Leonardo Manrique, Bárbaro Dahlgren, Carlos Navarrete, Hanna Folhaber, José Luis Lorenzo, Beatriz Barba, Mauricio Suárez, Pedro Bosch Gimpera, Piña Chan, Jiménez Moreno, Jorge Angulo, Eduardo Blanquel, Ferreda Maré, Juan Comas, Felipe Montemayor, Noemí Castillo, Miguel Mesmacher, Ángel Palerm, Julio César Olivé y otros tantos que por el momento se me escapan. Tita maestra de esa jornada formadora de una escuela y de una nueva corriente que miraba hacia el norte, nos regaló con varios cursos. Corrían los años del 66 al 70, cuando nuestra generación disfrutaba de sus conocimientos y su vitalidad.
Ahí estábamos puntuales a las 3 de la tarde en ese salón de la esquina de aquí, lleno de sol, que hoy ocupa nuestro centro de trabajo, la dirección de Etnohistoria, a donde, por cierto, Tita, en su regreso al DF, vino a formar parte como investigadora emérita, enriqueciendo la planta de investigadores. Mi generación de la especialidad de arqueología estaba conformada por brillantes investigadores: Patricio Dávila, Diana Zaragoza Ocaña, Écar Begue, Wanda Tomasi, Jean-Pierre Laporte, Manfred Reinhold, Joaquín García Bárcena, Enrique Méndez, Gonzalo López, Roberto Reyes Mazzoni y algún otro esquivo a mi memoria. Ahí estábamos aprendiendo de sus acaloradas clases que iban impregnando en nosotros la cultura de los cazadores y recolectores, de los nómados y sedentarios y de aquellas manifestaciones que ocurrían al otro lado de Mesoamérica. Para el examen final, repartía temas relativos a alguna cultura en específico que cada uno debíamos desarrollar en clase, y no faltaba el detalle antropológico, como cuando Enrique Méndez se lanzó al patio ataviado propiamente y nos bailó la danza del venado. Nos llevaba a que conociéramos el norte de Mesoamérica, para que entendiéramos y sintiéramos de qué se trataba la biodiversidad geográfica y las manifestaciones culturales. Y como no, si en el mismísimo terreno, in situ, nos mostraba cómo la planta de la gobernadora marcaba la frontera palpable del límite que Kirchhoff y Jiménez Moreno habían dibujado en su famoso mapa. Efectivamente, junto con la gobernadora se iban dando cambios en el paisaje, y así nos iba enseñando cómo los sitios tenían su propia personalidad, y nos hablabas de la gente que los había construido, gentes de carne y hueso, de cómo hacían la vida aquellos que malamente algunos consideraban bárbaros. Subvertiste muchas cosas, pero una de ellas fue el modo de entender el norte. ¿Cómo olvidar tu insistencia para que se tomara como punto de referencia a México y no a Estados Unidos en el nombramiento de aquellas regiones como norte y noroeste de México, y no sur y suroeste de Estados Unidos? Faltaba más. En tus últimos años vividos dolorosa y apasionadamente, guarecida por tus libros, tus papeles, te mantuviste en el estudio, en la investigación y la sorpresa. Defendiste tus ideas con coraje, te diste el lujo de hacer otro doctorado en arquitectura. Tita, nunca cupiste en la estrecha jaula de las convenciones. Tu primer y último apego fue ser tú misma. Viviste y moriste como se te dio la gana. Insumisa, implacable, rebelde, independiente, subversiva, irredente, así te recordaré. Un día cualquiera se achicó tu vida y decidiste irte al lugar del sosiego, cruzando los aires a galope tendido. Tita, chalchihuite del desierto, señora del norte, Tita, querida, aquí estás entre nosotros, aquí estamos nosotros, los tuyos, para honrarte. Gracias. Experiencia con Tita en San Luis Potosí. Esto es antes de la presentación de Amalia.
Corría el año de 1959, cuando en el Departamento de Estudios Históricos, recién inaugurado y dirigido por don Wigberto Jiménez Moreno, llamado El Gallinero, pues llegamos a trabajar un entusiasta grupo de mujeres, de ahí el nombre, interesadas en la investigación histórica y antropológica, todas orgullosas de pertenecer al grupo del profesor que tanto admirábamos desde tiempo atrás. Entre otras, Alicia Olivera, Tita Braniff y yo, apenas salida de la carrera de Historia del Arte de la Ibero. Enseguida nos entendimos y comenzamos una profunda amistad que duró por muchos años. Por supuesto, y yo trabajamos juntas para encontrar esta famosa frontera mesoamericana. Aquí en Mesoamérica Y afuera. Ay, ahora, sí necesitaría yo un poco de luz. ¿Qué hacemos? Aquí. A ver, aquí. Y el instituto nunca se le hubiera ocurrido prestarnos un auto. Entonces fuimos en tren. Y el tren paraba en cada pequeño pueblo. En ellos nos bajábamos y nos instalábamos donde podíamos para realizar los recorridos de campo, buscando sitios arqueológicos con cerámica o sin ella. Es decir, la verdadera frontera mesoamericana. Llegamos a un pueblo llamado Charcas, la primera fundación del estado, y en uno de los recorridos, por ahí anda Charcas si lo encuentran, en uno de los recorridos encontramos a un grupo de huicholes que iban en su peregrinación anual a recoger peyote. El encuentro nos entusiasmó muchísimo. La persona que nos había acompañado al recorrido, el presidente municipal de Charcas, también nos había dado posada en su casa, le dijo al jefe del grupo huichol: oiga, ¿por qué no se llevan las muchachas? Están muy encantadas con ustedes. El huichol nos miró de arriba abajo y opinó: ¿y yo para qué las quiero? Nunca habíamos recibido tal desaire. En esa región escaseaba el agua. En las casas en las que nos recibían no había ni para beber, menos para bañarse. Conté unos 15 días en los que nuestro cuerpo no supo del agua. Nuestros cabellos estaban pegados al cráneo y al paliacate. El aspecto era terrible. En nuestro magnífico tren llegamos a Matehuala, última estación del estado. Ahí averiguamos que había un buen hotel, de esos de carretera, con baño y todo. Nos encaminamos enseguida, ávidas de agua, de colchón y de comida caliente. Pero al llegar al hotel, que lo sentimos francamente lujoso, nos detuvieron en la entrada y nos comentaron que ese hotel era muy caro. Y fue muy difícil de explicar las razones de nuestro deterioro, pero propusimos pagarles por adelantado y así nos dieron una habitación. Cuando nos bañamos y nos pusimos el único vestido limpio, sacado del fondo de la mochila, llena de piedras, tepalcates y alguna que otra botella de ron, porque eso nunca nos faltó, no nos mirábamos tan mal. Y entonces fuimos objeto de toda clase de especulaciones. ¿De dónde vienen? Ya sé, son artistas del circo, dijo alguien. Al otro día, el dueño del hotel, en un auto elegantísimo, se prestó a llevarnos a nuestros recorridos por el campo, arriesgando su integridad social, personal y la de su automóvil. Regresamos por la misma vía a la ciudad de San Luis Potosí y ahí conocimos a don Octaviano Cabrera y Piña, gente de abolengo potosino y solterón apasionado por la arqueología. Al ver a Tita, decidió invitarnos a vivir en su casa y solicitó trabajar con nosotras. Está de más comentar que se enamoró perdidamente de Tita. Era la segunda temporada en la cual el reconocimiento se haría en pueblos cerámicos. Los recorridos entonces se volvieron intensos, pero amables y más cómodos, en auto. Casualmente, los Cabrera y Piña habían recuperado las 12 haciendas que les había quitado la revolución y los sitios que trabajamos se encontraban siempre cerca de alguna de esas haciendas. En ellas vivíamos encantadas. Una de las más espectaculares era Bledos, en el altiplano del estado, y otra bellísima en la zona más baja del Río Verde. En ellas pasamos varias temporadas. Hubo otros viajes. En uno de ellos trabajamos en Salinas, que está muy cerca de la frontera con Zacatecas. Como siempre, nos albergó el presidente municipal en su casa.
el viudo don Juan Manuel. Después de unos días, recibimos una delegación de gente del pueblo. Iban a pedir mi mano para casarme con don Juan Manuel, argumentando que él estaba muy solo y que le hacía falta una mujer. Les parecía a ellos, no a don Juan Manuel, la más adecuada. Fue difícil explicar las razones de mi negativa. No las comprendieron a cabalidad. El viudo era dueño de la farmacia del pueblo. Tenía una mueblería. En fin, ¿qué más podía yo anhelar? Afortunadamente el trabajo se terminó y en poco tiempo verdaderamente nos escapamos del pueblo. Hubo otros viajes inolvidables, mucha cercanía, experiencias, aprendizaje que marcaron y cambiaron mi vida. Tita me transmitió sus conocimientos, su fuerza, sus valores, todo lo que era su ser extraordinario. Siempre le estaré agradecida y en deuda. Gracias. Buenas tardes, soy Ana María Álvarez y les voy a leer algo que escribí a propósito de lo que debió ser un gran homenaje y se convirtió en un gran desafío, como todo con Beatriz. Cuando pienso en la Beatriz, me surgen muchas imágenes difíciles de ordenar, que se suceden y se entremezclan, caras que se superponen, fragmentos de emociones, aromas del tiempo que van y vienen, el eterno conflicto entre lo que soy ahora y lo que pude haber sido. Recién egresadas de la ENA y arrastrando el pesado lastre mesoamericano, la Elisa y yo pusimos pie en tierra incógnita, entre las gentes más bárbaras del orbe. Por segunda vez en un lejano 1978, más lejano en el tiempo que en mi memoria, para rescatar nuestras identidades atrapadas en un pasado que nos encasillaba y un futuro que ya nos avasallaba. La Beatriz nos enseñó el presente, mezcla de arrogancia y humildad, nos guió por senderos que habrían de convertirse en veredas y volverse de nuevo estrechos pasos entre el conocimiento y la ignorancia. De ella aprendí que la arqueología, al igual que la vida, es trabajo de tiempo completo, un modo de vida. Le aprendí que los esquemas estaban hechos para romperse, reinventarse y volverse a romper. Fue una época de privilegios como pocas. Privilegio de amistad con ella y con su familia extensa. Privilegio de desandar las rutas de los pioneros con asombro y afán de descubrimiento. Privilegio de confrontar mi pequeño bagaje de experiencias y conocimientos con los retos cotidianos de un mundo nuevo, agreste y sin nada de reverencias. Eran tiempos de pueblo chico que se resistía a convertirse en infierno grande, excepto por los calores que no podían combatirse con aire acondicionado. Las imágenes de la Beatriz ahora se entrecruzan con las de Debbie y sus muñecas, la de mi Charlie, y sobre todo del rey mis querido y ausente Arturo, referente de compromiso político y de búsqueda constante de equilibrio en el eterno conflicto que envuelve las relaciones humanas. Donde el recuerdo de la Beatriz se hizo más puntual y punzante fue en mi formación como investigadora. Desde el primer momento fue generosa, paciente, si es que este concepto le era aplicable, y deseosa de guiarnos por el difícil camino del aprendizaje y de las complejas relaciones sociales, académicas. Empezamos la Elisa y yo a voltear la mirada más hacia el suroeste, pero ella nunca nos permitió que nos olvidáramos de nuestro lado mesoamericano. Nos atrapó en su red de relaciones y compartió con nosotras el placer de convivir y aprender de Di Peso, Hayden, Jauregui, Bowen, Felger, Nabhan, Cordell, Isabel Kelly, Maguire y muchos otros. A finales de 1978, la Braniff nos propuso a la Elisa y a mí que efectuáramos un recorrido desde Guaymas hasta Mazatlán, junto con Julio Montané, otra gran pérdida reciente. Este recorrido se amparaba en el programa de catálogo de sitios del Centro Regional del Noroeste, pero la intención de la Beatriz era involucrarnos en el quehacer arqueológico de la porción sureña, la más susceptible de interacciones con Mesoamérica.
Además, nos empujó a disfrutar de las maravillas del noroeste, sus paisajes, sus pueblos, la gente, las fiestas, la comida y la bebida. No puedo olvidar que la Beatriz hizo de su vida la arqueología, pero tenía alma y formación de antropóloga. Con ella deambulamos por las comunidades indígenas, por las misiones, por las colonias urbanas, por los pueblos arrasados por los apaches, por la frontera actual, por Naco, por Nogales, por Palomas, por la Sinaloa de narcos, que entonces no era peligrosa, por donde se pudiera, pues era vaga por naturaleza y tenía la capacidad de enlazar todas estas vivencias, todos estos paisajes, todas estas formas de ser en una interpretación antropológica que culminaba en la arqueología. En una travesía por la frontera mesoamericana, bajamos a Copala, subimos a Durango y de ahí a San Luis Potosí para llegar finalmente a la Ciudad de México. Este recorrido fue maravilloso en lo académico, pero lo que marcó mi memoria fue la intensidad de la convivencia, sus inagotables anécdotas, sus amigos como el señor Piña, sus lugares monos que proponía para comer o dormir. En ese viaje subimos en su safari por el Espinazo del Diablo. Antes de Ciudad Madera, en una gasolinera, un trailero la felicitó por su forma de manejar, lo que nos remontó a sus incursiones en los autos de carreras en el Distrito Federal. En muchos aspectos, la Beatriz fue una mujer precursora en la defensa del papel protagónico de las mujeres en la sociedad mexicana, y su personalidad fue avasalladora en las relaciones sociales y académicas. Engendro de todos estos aprendizajes, en 1979 nació el Proyecto Guatabampo, en el sur de Sonora y norte de Sinaloa, avalado académicamente por la Beatriz y que generó mi tesis de licenciatura, dirigida por ella misma y que fue punto de llegada y de partida de mi trayectoria académica. Después de tantos años, creo que mi mayor agradecimiento a la Beatriz fue ayudarme a reunir el canto de las sirenas mesoamericanas, mortal y seductor. En la excavación de Guatabampo, entre otras cosas, encontré ofrendas múltiples, ricas en materiales con una fuerte carga simbólica, íconos mesoamericanos, y confieso que en un momento le oculté la información, no la invité a la excavación, quizá por miedo a desencadenar toda una serie de inferencias cuando todavía no entendía bien el motivo de su presencia. Cuando finalmente se lo comenté, ella se me quedó viendo, entrecerró el ojo y me dijo, qué suave, vamos a ver los materiales. Y comenzó a proporcionarme información sobre Snake Town, en Arizona, que me ayudó en mucho a interpretar mis contextos. Su visión de gran amplitud y alcance nos empujó a Elisa y a mí a la búsqueda de interpretaciones basadas en procesos históricos y sociales, mismas que ella plasmó en su inmensa producción académica, especialmente sus múltiples tesis de grado. Aquí es donde entró en juego la Beatriz de frontera, en el sentido del noroeste, de frontera de inclusión, de enlace y de nuevas construcciones, no de exclusión como suele manejarse este término en Mesoamérica. Esta visión unió al suroeste con Mesoamérica, recreó la Gran Chichimeca, unió a mexicanos y gringos, unió a sonorenses con guachos. La Beatriz Posteca abrió brecha en el cerrado ambiente académico del suroeste, obligó a los investigadores a reconocer el trabajo de los norteños, a ellos los hizo leer en español y a nosotros nos hizo exponer los following papers en inglés. Conjuntó todos estos elementos, a veces disímbolos, a través de la discusión y del cuestionamiento que imponía. En esto era impalable, como decía la Amalia, cuando la Beatriz levantaba la mano, agárrese quien pueda, porque lo que iba a decir no iba a ser suavizado ni matizado. Era impertinente, transgresora, cualidades que ella atribuía al psicoanálisis, pero en realidad pienso que el psicoanálisis solo contribuyó a reforzárselas. También hubo muchos señores que marcaron mi paso por el noroeste, pero en estos laberintos de la memoria, mi mente se guía y se deslumbra con el recuerdo de todas las viejas sonorenses, la Berta, la Ana, la vieja Chora, la Pérez, la Rina Cuellar y muchas más cuyas imágenes se han diluido en algún momento, pero están regresando por sus fueros y recreándose entre realidad y ficción. Todas fuimos parte de la pandilla, copartícipes y cómplices de los arranques e invenciones de la Beatriz. Todas nos amarramos el palacate. A todas en algún momento nos cobijó,
hasta que llegó el momento de emprender el vuelo por nuestra cuenta. Los caminos se separan, la cotidianidad se rompe, puede llegar a dominar el sentimiento de pérdida, pero permanecen las marcas impresas en el alma en un periodo de nuestra vida tan importante que sentó las bases de lo que hemos sido y de lo que ahora somos, y nos dio la esperanza de trascender. A la Beatriz le debemos buena parte de lo que somos y por ello le estoy muy agradecida. Buenas tardes, soy César Quijada López, del Centro INA Sonora. Conocí a Beatriz Braniff en 1973, unos meses después de su llegada a Hermosillo, cuando en compañía de mi padre, el profesor Armando Quijada, visitamos Arturo Oliveros, director fundador del Centro Regional Noroeste, para informarle que se estaba realizando un estudio sobre los sitios con pintura rupestre en Sonora, a sugerencia y solicitud de don Antonio Pompa y Pompa, en ese entonces director de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia del INA y coordinador junto con don Pedro Bosch Quimpera del Simposio de Arte Rupestre dentro del 41º Congreso Internacional Americanista que se realizó en el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México en 1974. Tiempo después, Beatriz Braniff, cuando supo mi interés por estudiar arqueología, me invitó a acompañarla una semana del mes de abril de 1976 a localizar y registrar sitios arqueológicos, entre ellos varios con pintura rupestre en la región de Cucurpe. Cuando terminé mis estudios de bachillerato en junio de 1976 y teniendo que esperar hasta el mes de abril del 77 para iniciar las clases del primer semestre de arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, solicité al arqueólogo Arturo Oliveros ayudar de forma voluntaria en las actividades del centro regional. Beatriz inmediatamente me confirió la tarea de lavar el material cerámico de su proyecto San Miguel, laborando durante los meses de julio y agosto a más de 40 grados centígrados en un lavadero cobijado por un techo de 1 metro cuadrado, en el patio trasero de la casona que ocupaba en aquel tiempo las oficinas del Centro INA. Al iniciarse el mes de septiembre de 1976, me preguntó si tenía mi RFC. Al responderle que no, prácticamente me ordenó que fuera a tramitarla a las oficinas regionales de Hacienda para poderme contratar en un proyecto que estaba por iniciar. Se trataba del catálogo de sitios arqueológicos de Sonora como parte de la sección de arqueología prehispánica del Centro Regional Noroeste, cuyo producto fue publicado en 1978. Y ahí Beatriz me pone como coautor. En aquella ocasión Tita me comentó que el catálogo, y la cito, tiene como objetivo primordial el presentar un mapa de la entidad donde se han localizado los sitios arqueológicos que han sido mencionados o descritos por diferentes estudiosos, anexándose la bibliografía respectiva. La idea era dar a conocer gráficamente las zonas que han sido recorridas y ofrecer una formación inicial. Sigo citando. Esta forma de presentación es solo el inicio de la investigación y no puede considerarse un atlas, en cuanto a que pensamos que en este deberían consignarse varios mapas con datos ya sistematizados. En el caso de un atlas arqueológico deberían de ser datos culturales, cronológicos, definición de regiones culturales, etc., y no simplemente la enumeración de sitios y su descripción. Así que a manera de síntesis, como ella lo había hecho en 1976, había empezado a construir burdos niveles culturales, como ella misma lo decía. Los informes que ahora se presentan, que son de diferente calidad, algunos productos de viajeros y otros de estudiosos,
están limitados por una buena o mala descripción geográfica y su descripción. Beatriz retomó el sistema que se había estado utilizando en el vecino estado de Arizona, donde se dividía por grados geográficos el territorio y a su vez eran enumerados. Cito de nuevo a Tita. El sistema consiste en el empleo de una clave por estado, Sonora, Sinaloa, Arizona, Chihuahua, siguiendo una letra mayúscula A y B, que corresponde a cuadros delimitados por un grado de latitud y longitud, empleando A para el cuadro del extremo noroccidental y de ahí hacia el este hasta cubrir toda el área del estado de Sonora. En el caso de dos estados colindantes, se incluye dentro del mismo cuadro, se emplea la clave del estado y la del cuadro correspondiente de acuerdo a qué entidad tenga mayor territorio en dicho cuadro. Estos cuadros a su vez se dividen en 16 cuadros divididos cada 15 minutos y se les da un número del 1 al 16. Y al interior de cada cuadro empezaría un n número de números que correspondería a la clave de cada sitio y por lo cual ningún sitio tendría una clave repetida. Ella ponía, por ejemplo, que si la ciudad de Hermosillo fuera un sitio arqueológico, su clave sería Sonora K13 y si fuera el primer sitio localizado por el centro INAH, sería el número 1. Este es el listado que en 1977 se formó y aquí presento la página de los sitios que Beatriz había empezado a localizar en la región del río San Miguel, en la parte centro-norte de Sonora. Y esta fotografía tomada el 11 de febrero del 77, Beatriz le está explicando al entonces gobernador de Sonora y sobre la mesa vemos el plano con los primeros 900 sitios que ella había estado recopilando la bibliografía y que en gran parte ella misma había localizado ya en Sonora. Estas son las cédulas que Beatriz empezó a utilizar y empezó a implementar y que de alguna forma ella también solicitó al Museo de la Universidad de Arizona los sitios que ya tenían ellos registrados y de cual ella había retomado las claves. Este es el legado que Beatriz nos dejó, que lo conservamos dentro del catálogo de sitios arqueológicos de Sonora y con nuestros muy modestos recursos hemos en los últimos tiempos intentado ir modernizando esta información, utilizando básicamente las cédulas que Beatriz y otros investigadores han ido utilizando y la base es la cédula actual que prácticamente tiene la información básica y los primeros datos que Beatriz nos heredó y que seguimos manteniendo su legado. Hemos utilizado también las cédulas oficiales del INAH y nuestra intención es tratar de convencer la parte administrativa de que no se requieren muchos recursos, sino mucha imaginación para poder, en base, tener un sistema, ¿sí?, en un software libre, sin tener que pagar licencias, lo cual parece ser muy difícil. ¿Sí? Este es el anteproyecto y mucha de esa información la hemos retomado de las cédulas de Beatriz Braniff. Esperemos algún día ponerlo en práctica. Seguimos trabajando, seguimos capturando. Beatriz, cuando deja Sonora, dejó un listado de aproximadamente 900 sitios. Hoy ya vamos alrededor de los 2.900 sitios. Estas serían las características del programa. Sabemos que como tiene beneficios, también tiene problemas. Y por su atención, gracias.
Buenas tardes de nuevo, pues yo soy la Elisa, a la que se refiere Ana. En la primavera de 1976, un grupo de estudiantes de la ENA llegaban en tren a Hermosillo para hacer sus prácticas de excavación en La Proveedora, sitio monumental de petrograbados en el corazón del desierto sonorense. Los recibían Braniff y Oliveros en el primer centro de investigación que el INE estableció en el noroeste de México. La excavación la dirigía Beatriz Braniff, a quien acompañaban Julio César Montané y Armando Quijada, el papá de César. Los estudiantes de arqueología llegaron al sitio y, bajándose de la gorda, que así se llamaba ese pick-up porque todos tenían nombre, empezaron a escudriñar el suelo. Eso habían aprendido en los semestres de la ENA. Había que revisar concienzudamente el terreno en busca de tepalcates y lítica. La Braniff, en el tono que la caracterizaba cuando algo no le parecía, nos increpó diciendo: levanten las cabezotas y admiren lo que tienen enfrente de las rocas. Ese fue el primer contacto que tuvimos con los cientos de grabados de los antiguos moradores del desierto, y esa fue la larguísima cadena de aprendizajes que quienes decidimos volvernos sonorenses a partir de 1978 recibimos de esa mujer extraordinaria que fue y siempre será Beatriz Braniff. Beatriz nos enseñó desde esa primera estancia en Caborca que la arqueología es pasión, que no se constriñe al pasado y que debíamos conocer qué había ocurrido en distintas épocas para entender cómo era la gente actual. Además, era necesario entender la naturaleza de la región para poder explicar lo que ahí había ocurrido. Y así fue que nos enseñó a valorar lo diverso y nos llevó a la costa a acampar a Puerto Lobos y al corazón del desierto sonorense, al Pinacate, donde nos esperaba el mismísimo Julian Hayden. No solo fue generosa con su conocimiento académico, sino que compartió el contacto cálido que tenía con quienes habían estado investigando el área antes que ella, y en muchos casos la amistad perduró a lo largo de los años, incluso cuando Beatriz y Arturo habían emprendido otros vuelos. Pues Ana ya hizo un recuento emotivo de las amistades sonorenses que compartimos, pero yo quiero destacar esa parte de Beatriz, cuya generosidad llevó a dos jóvenes arqueólogas a ser conocidas por los profesores de la Universidad de Arizona y los entonces alumnos de su papá Emil Jauregui, alumnos como Randy Maguire, Ben Brown y otros colegas del otro lado. Beatriz nos llevaba a presentarnos en igualdad de condiciones en los seminarios y simposios para dar a conocer los resultados de nuestras investigaciones, como la vez del following paper, que es histórico. A los pocos meses de habernos integrado ya como asistentes en el Centro Regional del Noroeste. Arturo nos alentaba, claro, pero quien cargaba con nosotras realmente era Beatriz, y así recorríamos en el Safarito cuantas veces fuera necesario la distancia entre Hermosillo y Tucson o las montañas Chiricahua, o nos íbamos hasta Nuevo México pasando por la Fundación Amerina a cenar con Charlie Di Peso, conocer el museo, los archivos y las colecciones. Esto fue pues mucho antes de que se instituyeran los seminarios que han vinculado a la arqueología de las cuatro esquinas internacionales. Eran los tiempos del boom de la New Archaeology y nosotros habíamos leído a la Creminata gracias a Manuel Gándara, por lo que encontrarnos en simposios con alguno de los nuevos arqueólogos era una experiencia maravillosa. Beatriz, aunque no era muy fan de ellos, nos seguía la corriente y en una Mogollón Conference hasta fue a decirle a Fred Plog que iba a tomarnos una foto con él. A lo que Plog, un poco extrañado, accedió. Yo no sé dónde quedaría esa foto, pero de verdad créanme que estábamos ahí bien chistosas, veinteañeras, bien sonrientitas la Ana y yo, y Plog serio, con su cara de New Archaeologist. Algunos de sus grandes amigos los heredamos en su relación con Sonora: Ray Thompson, Charlie Polzer, Tom Sheridan, Gary Nabham, Tom Bowen, por supuesto, y a la queridísima Linda Cordell, Agnes Jauregui posteriormente. A finales de los 70 eran los tiempos del World System Theory, cuyos postulados compartía Beatriz con Dick Pales. Y estaban en boga también todos estos modelos de postecas en las perspectivas de J. Charles Kelly, de Phil Weigand y de otros, que si las turquesas bajaban por aquí, que si las guacamayas subían por otro lado. Y para quienes nos debatíamos entre la arqueología social y el materialismo histórico, eso nos sonaba demasiado difusionista, porque esos autores buscaban de una u otra manera los elementos mesoamericanos, las rutas de comercio y la explicación de todo lo que ocurría debido a eventos distantes.
pero nunca respondían qué pasaba cuando no estaban presentes. Beatriz incursionó en la explicación de lo local sin perder su esencia mesoamericana, y ciertamente tuvieron que pasar muchos años para que al menos yo pues llegara a entender los alcances de llamar de una forma u otra al enorme espacio en donde trabajábamos. Porque no se trataba solo de ver si estaba presente la greca escalonada o la cerámica de división cuatripartita, en lo que Beatriz llegaba a decirnos que sería mejor llamar el Gran Noroeste. Y puesto que no compartíamos esa visión de presencia mesoamericana y tratábamos de explicar los sucesos en los desarrollos locales, recibíamos muchas veces su crítica por ser tan aferradas, aunque siempre prevalecía el respeto por lo que cada uno de nosotros pensábamos. Pero ya fuera la Gran Chichimeca, The Greater Southwest o el Gran Noroeste, Beatriz era ama y señora. Creo que no hay un libro de esos años que no contenga un artículo suyo, y su presencia siempre era requerida en los simposios, congresos o eventos académicos del Southern Southwest, a los que siguió acudiendo por varios años, aún desde su residencia en Colima. En el 2000 se le reconoció del lado mexicano su trayectoria con Nómadas y Sedentarios, congreso organizado por la UNAM, la Universidad Juárez del Estado de Durango y el INA. Y los asistentes fuimos con ella a Ferrería, donde nos abrumó con todo lo que encontraba de conexiones de un lado y otro. En el 2002, en la PECOS Conference, que se organizó en Chihuahua, Arizona Archaeological and Historical Society le otorgó el Byron Cummings Award por su destacada investigación y contribución al conocimiento del pasado de las sociedades del suroeste y noroeste de México. Es la única mexicana que ha recibido este reconocimiento, porque la verdad, no solo los norteños admiran muchísimo, admiramos a Beatriz, sino todos los del gran noroeste y el suroeste de Estados Unidos. Las ganas por dar a conocer lo que las viejas pensaban, las viejas, sus cuatas, quedó de manifiesto de manera excepcional cuando a 3 de las norteñas y una más norteña, como era Linda Cordel, nos invitó a participar en lo que lleva por nombre la Gran Chichimeca, el lugar de las rocas secas. Beatriz tenía una capacidad extraordinaria para convencernos de participar en trabajos compartidos, incluso en ir a limpiar las bodegas, Paliacate, listo, de organizarnos y exigirnos resultados dentro del plazo marcado. Yo de alguna manera ya había colaborado con ella a distancia después de que dejó Sonora, pero había sido como en textos en donde no tenía que haber coincidencia de los autores. Por lo que creo que lo más meritorio de su coordinación de la Gran Chichimeca, además de haberse logrado una obra realmente muy bella, fue el haber conseguido conciliar narrativas tan diferentes como las de Linda Cordel o Miriam Merz, con la de Lucero Gutiérrez y la mía. Beatriz nos dio las directrices y nos permitió a cada una de las pentacolaboradoras plantear nuestra propia visión de ese territorio que comprende la obra, su Chichimecatlali. Porque Beatriz estaba convencida de que teníamos que llegar a un público amplio y dar a conocer qué había sucedido en la Gran Chichimeca, de la que consideraba que se refería a una región y no un estatus o nivel cultural. Y aunque ella señalaba los límites de esta Gran Chichimeca y criticaba a su querido Charlie Di Peso por haber señalado que se extendía hasta el trópico de Cáncer, con lo que ella no coincidía, pues sí había tomado de él el concepto, pero la había mejorado de una manera extraordinaria. Para Linda Cordel, que se nos fue también sigilosamente el año pasado, esta obra era tan necesaria para el gran público como para los colegas del otro lado de la frontera, porque presentaba una visión sintética sobre ese espacio, del que Beatriz fue la gran portadora del conocimiento, reconocida por sus herederos norteños y por los del otro lado. En ese espacio ha dejado su huella y su fama ha trascendido hasta los que no llegaron a conocerla. La presencia Braniff ha quedado por siempre asociada a la Gran Chichimeca. Para nosotros los norteños, su espíritu nos cubrirá por siempre. Gracias.